La verdad que no pasó muchas cosas porque yo pertenecía a la compañía Comando y Servicio, como te dije anteriormente, del Comando Brigada de Infantería 3 con asiento en Curuzucuatía. Nosotros estábamos tan lejos que ni esperábamos que íbamos a ir a Malvinas, pero sí que nos pusimos contentos cuando supimos que recuperamos nuestra isla Malvinas. A partir de ese momento, todo contento, hasta que en la semana recibimos unas orden que teníamos que prepararnos con posible de movimiento, que no sabíamos si realmente íbamos a Malvinas o veníamos en la zona Patagonia. Así que, bueno, nos preparamos y así salimos. Primero salieron los vehículos a rueda en tren hasta San Antonio de Este y de San Antonio de Este a Comodoro Rivadavia. Cuando los vehículos llegaron a Comodoro Rivadavia, el personal de tiradores, que éramos nosotros, entonces era como 40 hombres más o menos, y un poco más seguramente, vinimos en avión, o sea, vinimos en tren hasta en las zonas no me voy a acordar el nombre ahora, hasta Paraná, y de Paraná en avión a Comodoro Rivadavia. Y ahí tomamos contacto con los vehículos nuestros. Bueno, después recibimos la orden que teníamos que venir para Río Gallego. Llegamos hasta San Julián, recibimos otra contraorden, volvimos a Deseado, pasamos una noche y al día siguiente recibimos otra orden que teníamos que volver a Comodoro. Y de ¿Cómo se Comodoro, ve esto de constantemente una orden, una contraorden, como que estaban a la expectativa de lo que iba sucediendo en el momento? claro, bueno, la vida militar es así. O sea, uno está tranquilo en este momento y recibe una orden y se tiene que prepararse y salir. Eso es así. Entonces uno ya está preparado en esa situación. Así que no te da tiempo para otras cosas. Así que bueno, de acá llegamos a Comodoro, de Comodoro llegamos como a las 6 de la mañana, una cosa así. A las 2 de la tarde estábamos embarcados para ir a Puerto Argentino. Fuimos en dos aviones, en el Hércules, le decimos la chancha, con ese llegaron sin novedad, nosotros que íbamos con el famoso LADE, con el F-28, eh, no pudimos aterrizar por el temporal, volvimos y a las 2 horas volvimos a salir y llegamos ya de noche en Puerto Argentino. Eso es el 25. ¿Cuál era la información que se les otorgaba a ustedes al momento de ir a Puerto Argentino? Bueno, supuestamente nosotros teníamos que tomar una posición porque sabíamos que podía venir los ingleses o no. Sabíamos que quedaba muy lejos, pero también sabíamos la posición que ellos siempre han tomado, era tomar islas y eso era la vida de ellos, porque ellos vivían en combate, vivían tomando islas. Entonces, nosotros que nunca tuvimos un conflicto armado ya, excepto en el 78, que estábamos a punto del conflicto, pero no pasó nada. Y bueno, así que llegamos en Puerto Argentino, ahí nos instalamos cerca del aeropuerto. Esa noche amanecimos en el aeropuerto, o sea, en la zona ahí del aeropuerto. Al día siguiente nos mudamos para el lado de Puerto Argentino, a unos 2 kilómetros, esperando otra orden. De ahí recibimos una orden que el 1 de mayo teníamos que ir a Puerto Howard. Volvimos al aeropuerto, porque supuestamente salíamos a primera hora, porque había un grupo, el grupo apoyo que salió anterior, o sea, el día anterior. De la chancha. No, en helicóptero. ¿El helicóptero? En helicóptero. Y ese helicóptero nosotros esperábamos para el 1 de mayo. El helicóptero no volvió, así que, y esa madrugada empezó el bombardeo, o sea, el 1 de mayo, que nosotros estábamos ahí en la zona de Puerto Argentino. De ahí al primer ataque, bueno, yo estaba de imaginaria con otros soldados y escuchamos el ruido del avión. Digo, ese es un avión, pero no creo que sea nuestro, pues no tenía luz, no había luz en el campo, digamos, en la parte de la pista de aterrizaje. Termino de decir eso y empieza el bombardeo. El avión, de acuerdo al ruido, para mí entró y salió por el mismo lugar.
Entonces, al día siguiente, o sea, ya a poca hora, entró la segunda vez, ya estaba clarito el día, entran dos aviones y ahí le que un dragoneante de la compañía nuestro y el de la Fuerza Aérea lo voltearon al primer avión. Eso fue en el segundo ataque, ¿no? Y el dragoneante Ramón Monjo, lo vació los 20 tiros del cargador del FAP. Y ese fue el primer avión que cayó en Puerto Argentino. Y después, ahora ha pasado media hora y entró 3 aviones más. Y ahí recibimos la orden que teníamos que desalojar la zona de Puerto Argentino. Así que nos alejamos de vuelta unos 2 kilómetros y un poquito más. Y bueno, y ahí los 3 días continuos de combate que tiraban con aviones, con barcos, toda la zona del aeropuerto. Y bueno, después ahí nomás, al tercer día de que ellos bombardearon, al cuarto o 5 días que estaba lindo, no pasaba nada, pero el día del lindo, los aviones de ellos sobrevolaban, pero muy alto, no le podían tirar con nada. Así que después recibimos la orden que teníamos que cambiar de lugar y ocupar otro puesto. Una parte del personal nuestro fue a la seguridad de la casa del gobernador. Otra parte que me tocó a mí ir fue dar seguridad al comando de brigada, donde estaban digamos, las oficinas de los comandos de brigada. Y otro sector fuimos a Montequén, que también yo después fui a Montequén, pero veo lo que estaban ahí en la zona, ya no querían cambiarse, porque la idea era de ocupar yo también esos puestos. Pero no fue así, pasé más tiempo en Puerto Argentino que en Montequén. Bien, todo lo que nos contás es más o menos lo que fue el desarrollo, ¿no? de este combate. Muy una historia que siempre es bueno recordarla, es bueno volver a esta historia, y es en cuanto a una de las personas que estaba en Puerto Deseado también, se encontraba en Puerto Deseado, hoy ya no se encuentra con nosotros, estoy hablando de Osuna, pero que tenés una historia distinta, ¿no? Dentro de lo que ha pasado en el combate, esta nieve que tal vez favoreció o no, este frío y el retirarse con la gente que te había estado acompañando todo este tiempo. Claro, el caso de Osuna, por ejemplo, él era conductor mío, digamos, en caso de ir en vehículo, él era conductor. Y bueno, resulta que el oficial que le llevó el subteniente Martínez, que lo lleva, elige su soldado porque él era jefe de la sección. O sea, entonces él elige su personal para llevar a dar custodia a la casa del gobernador. Entonces, al último día de combate, porque los ingleses venían atacando continuamente, ya esto es el 14, pero anteriormente, desde el 10, 11, 12, venían, porque ya han tomado el terreno, entonces venían avanzando. Entonces, a pesar de que los nuestros han hecho mucho esfuerzo y combatieron bien de frente, digamos, también ellos tuvieron mucha baja, mucho más que nosotros en campo de combate. Y a Osuna y al grupo cae en la posición de ellos una bomba, y eso que le matan a 2 de los que estaban con él y él que queda muy mal herido. Entonces el oficial que estaba con ellos pensó que también estaba muerto. Entonces se repliegan, pero ¿qué pasa? Osuna se ve que con la intención de buscar apoyo, él se fue gateando, digamos así, y después cuando termina todo, esa mañana empezó a nevar. Los enfermeros, que después que se dio el alto en fuego, los enfermeros salieron a recorrer y ahí le llegan a Osuna por la sangre que lo vio en la nieve.
Y así se pudo Igual salvar. se da un combo, ¿no? Esta sangre que daba el rastro de Ozuna en la nieve, pero que además no había seguido nevando, porque si no esto no hubiera aparecido el rastro. Y sí, seguramente si hubiera seguido nevando, seguramente que no. Así que, bueno, por un lado tuvo suerte. Y bueno, eso pasó, entonces cuando nos reunimos, yo le pregunto al oficial qué pasó con la gente que tenía. Y ahí él me cuenta que murió fulano, mengano. Y en eso estaba Osuna. Entonces, yo lo tuve por muerto por 20 años. Después de 20 años nos encontramos en Puerto Santa Cruz porque él fue de comisión. Claro. Y bueno, así la vida. Y ahora se nos fue antes. Sí, de igual manera hemos tenido la oportunidad de hablarlo con él y esto bueno, lo habían dado por muerto, pero bueno, tuvimos la suerte de tenerlo un tiempo más, ¿no? Nos ha regalado la suerte de tenerlo un tiempo más. Hay una de las fotos, que ahora no la estaría ubicando, que era donde Osuna estaba en un salón de enfermería, digamos, está en el fondo. Ah, claro, allá en el fondo, mirá. Y bueno, y él menciona que lo atendieron muy bien, lo trataron muy bien, pero que bueno, se había perdido el hilo, ¿no? De los compañeros, había perdido contacto con mucha gente, y entre ellos eras vos, que había perdido contacto, vos que pensabas que ya no estaba, y de repente 20 años después encontrarse nuevamente. ¿Cómo fue este encuentro, digo? Fue un encuentro muy duro, te digo sinceramente, porque uno de 20 años que lo tenía por muerto y después un veterano, Stivel, me dice, ¿sabe quién está acá? Digo, no sé, me dice Osuna. ¿Cómo Osuna? Sí, por supuesto que es una alegría inmenso, nos abrazamos, lloramos los dos porque eh, primero porque uno también se siente responsable de no haber, no sé, no buscarlo porque tampoco no se podía buscar porque yo lo tenía por muerto. Y en la compañía cuando yo fui, eh, todo lo teníamos por muerto. Pero ¿qué pasó? Cuando él vuelve después de 8 meses que vuelve del hospital militar a Curuzucuatiá, automáticamente le dan de baja y no tuvo contacto con el resto del personal, o sea, con el resto de sus compañeros. Y entonces a partir de ahí uno pierde todos los contactos. Esto también de recordar un poco lo que han sido aquellos jóvenes que habían aceptado ir a combatir, digo jóvenes en general, ¿no? No estamos hablando de edad específica. Digo, de repente se encontraron con volver a la Argentina, volver a su lugar, y les daban de baja, a muchos les dieron de baja, porque en realidad no formaban parte de. No, porque es más, habían incorporado a soldados que ya habían ido de baja, porque en ese entonces, ¿te acuerdas que la formación era obligatoria, o sea, el servicio militar era Claro. obligatorio? Entonces estaba la clase 62, que ya una parte estaba de baja, pero sí sabían que en caso de conflicto podían volver. Entonces, y estaba la clase nueva, que era la clase 63, que era Osuna, y bueno, lo menos que fueron de la clase 63, la mayor parte fueron de la 62. Y ya de muchos de esos ya habían ido de baja y volvieron, por ahí lamentablemente no volvieron al continente nuevamente, y bueno, y otros sí. ¿Cómo es volver a la Argentina y volver a su puesto de trabajo, a su lugar de trabajo, o sea, retomar todas esas tareas anteriores porque digo, en tu caso vos ya estabas, formabas parte, pero no todos eran así. ¿Cómo era volver a ese sitio luego del combate? Bueno, era difícil porque, o sea, fue muy difícil para empezar nuevamente, porque volvimos y faltaban gente, otro que ya en la unidad había otro personal, y entonces ya era muy difícil.
por eso a muchos nos tocó muy de cerca muchas cosas que no queríamos que esté. Y después había cosas que no nos cerraban, primero porque perdimos, y a pesar del esfuerzo que han hecho los que estaban en primera línea, pero supimos el esfuerzo que tenían y la capacidad que tenían de ser soldado y aguantarse muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando volvimos ya no era el ambiente lo mismo, o sea que la misma superioridad se dieron cuenta que teníamos que cambiar de destino. Y nosotros mismos también sentíamos que teníamos que salir de ahí, porque no había cosas que no nos cerraban. Entonces, cada uno pidieron el pase en diferentes lugares donde uno podía ir. Y bueno, yo pedí a Puerto Santa Cruz y me tocó ir a Puerto Santa Cruz. Pero así uno tenía que salir del lugar donde estaba. También esto de, en su momento, ¿no? Esto hablando en esa época donde no fue nada fácil volver con la cabeza agacha y decir, perdimos, cuando creo que en combate, y lo hemos hablado varias veces, ustedes estaban para seguir combatiendo, ustedes se habían preparado para sostener este combate y salir airosos. Sí, eso era la idea, pero veo que había otras superioridades que se daban cuenta porque en realidad los subalternos que están en pleno combate no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Para eso están las superioridades que ven que la cosa no va más, que si seguían aguantando, podía haber mucho más baja. Que entonces pensaron, bueno, había que hacer un alto porque iba a ser peor. Por más que estábamos en condiciones de continuar combatiendo, pero la superioridad se dio cuenta que no podía porque iba a haber más matanza. En cuanto al pueblo argentino en sí, ¿cómo los recibieron? El pueblo argentino, yo creo que el pueblo en sí nos recibió bien. Lo que por ahí estuvimos encerrados fue en el cuartel, digamos, y después que prácticamente no podíamos hablar. O sea, eso fue un cierre, digamos. ¿Cuánto tiempo fue esto? Porque hubo un tiempo donde no se les permitió salir a contar, ni a comentar, ni en libros, ni entrevistas, por supuesto. No, nosotros por ahí no, inclusive en la misma unidad nosotros empezamos a conversar. Yo cuando vine en Puerto Santa Cruz, ahí nos empezamos a encontrar con veteranos que yo no lo conocía y empezamos a juntar nosotros y a conversar, porque usted es de Puerto Deseado, va a otro lugar, se encuentra con otra gente que son de Puerto Deseado y ¿qué se pone a hablar? De la cosa que conocen. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Por ahí queríamos comentar a otras personas que no fueron, y bueno, y se reían de nosotros porque decíamos por ahí que no era tan así, o era otra historia, ¿me entiende? Entonces nosotros entre veteranos sí siempre dialogamos porque tenemos el mismo conocimiento, uno de un punto, otro de otro punto, pero llegan la misma cuestión, digamos. Hablando un poco de todo, hemos hablado también con respecto a lo que podría llegar en algún momento a ser la currícula educativa a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Qué es lo que les gustaría inculcar en los niños y en los jóvenes de lo que ha sucedido en este combate? En realidad nosotros lo que queremos, digo nosotros porque cuando uno habla trata de hablar por todos los veteranos y no veteranos, porque la verdad el currículo de Malvinas creo yo que tiene que ser en la parte de educación nacional, provincial, y para que se dé a conocer en todos los colegios, porque no es solo la guerra en Malvinas, no fue solo la guerra. Malvinas tiene mucha riqueza, tiene mucha importancia de hoy en día que uno ve que la Malvina conecta con la Antártida. Entonces,
y hay mucho petróleo, mucha pesca, hay muchas cosas interesantes para la Argentina, para el mundo en sí. Fíjese que estamos quedando sin agua, la Antártida se está deshielando y todo eso viene por conflictos de otros países, del mundo entero, digamos. Así que eso yo creo que el currículo sobre Malvinas tiene que estar puesto en las escuelas. Bien, por último, y no te molesto más, vamos a invitar a la gente que se acerque en el día primero para que pueda estar con ustedes junto a la vigilia y luego también participar al acto, ¿por qué no? Sí, bueno, por supuesto que están invitados toda la sociedad en el centro de veteranos, calle 25 de mayo, 1156. A las 10 de la noche va a empezar el acto y bueno, ahí después va a haber mate cocido y torta frita hasta las 12 de la noche y bueno, y al día siguiente está el acto central, digamos, en la localidad, así que están todos invitados.